Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando sobre la economía mexicana. ¿Y cuál es la visión de ustedes sobre lo que debe ser hacia futuro, lo que deben considerar los legisladores, lo que debe considerar el gobierno para realmente ya llegar a esos niveles de crecimiento que durante 30 años no se nos han dado? Pues mira, una parte importante que es cómo ir entretejiendo las diversas reformas, lo que hemos estado viendo es que a veces se aprieta en una parte buscando que este apretón resulte beneficioso para el sector y resulta que se cae. Por ejemplo, cuando se ha hablado de incrementar el padrón de contribuyentes, recurrentemente lo que hemos visto es que a los contribuyentes que ya estamos en el padrón se nos incrementa de una u de otra forma, y que lo que se busca hacer, por ejemplo, para incluir a los ambulantes, que es un amplio sector, solamente en la Ciudad de México estamos hablando de que cada 4 de 10 trabajadores están involucrados en la economía formal. Entonces el gran reto es cómo involucrarlos. Y cuando desde las estructuras de gobierno, desde Hacienda, se pone una medida, resulta que nos afecta a los que ya estamos y los informales siguen siendo informales. Entonces sentimos una cruz, sentimos una carga cada vez mayor. Ese es el tema de cómo ir viendo, cómo ir entretejiendo las reformas para que verdaderamente Gerardo, y hacerlas más sencillas, ¿no? Porque yo veo que el YETU, que el otro, que termina siendo tan difícil que, por ejemplo, para el pequeño comerciante pagar impuestos implica tener a un contador, porque no se ha creado el sistema sencillo en que a medida de como unas tarifas, como se pagaba la tenencia, se pudiera ir, de luz, como pagar otros impuestos, pudiera hacerse de una manera sencilla, y nos resulta más caro porque tenemos que contratar a un contador que nos haga los pagos, y entonces se hace el pago y aparte pagaste el servicio profesional. Entonces se convierte, porque son complicadas las normas, tenemos que generar un sistema sencillo. Pero, retomando lo que se había dicho en el bloque anterior, el espíritu fundamental, creo que lo hemos platicado un poco en la Cámara de Comercio en Pequeño en la Ciudad de México, es que deben de ser reformas que impacten en la productividad, en el comercio, y que no sean reformas recaudatorias, que no se busque solamente la recaudación de impuestos, sino que se busque dinamizar, detonar el comercio, los servicios, para que la gente pueda tener recursos y pueda hacer gasto. Y que pueda gastar. La visión de Coparmex. Yo diría que yo iría un poco más allá respecto a lo que dice Gerardo. Efectivamente, el gran reto de las reformas es que transformen el sistema económico mexicano, por supuesto dejando y aprovechando lo que es bueno de nuestro sistema económico, aprovechando nuestra posición geográfica estratégica, pero tenemos que reconocer que tenemos una estructura monopólica en muchos de los sectores clave del país. Tenemos que reconocer que el Estado de Derecho en México no dificulta, no necesariamente facilita la creación de negocios, de empresas. Tenemos que reconocer que hemos enfrentado cerca de 30 años, y además un problema histórico más allá de los 30 años de crecimiento desigual, es decir, el desarrollo económico de México no necesariamente está derramándose en todos los estratos sociales, y particularmente, que es un tema en el que el presidente nacional de Coparmex, la Coparmex, han insistido mucho, en el desarrollo regional. No está, si hay diferencias en la distribución del ingreso entre las personas y entre los sectores sociales, también los hay entre las regiones del país. No es lo mismo Nuevo León, asimetría, ¿no? Es lo mismo Nuevo León y su dinamismo económico, su emprendedurismo, y otros estados de la República, particularmente del sur-sureste, que no han aprovechado los beneficios de un crecimiento internacional, de una presencia geográfica estratégica. En relación a las reformas específicamente que están vinculadas en el pacto y que están en la agenda de la discusión pública de los próximos meses, la reforma energética, efectivamente, y la reforma fiscal, las dos deben aspirar a, como digo, transformar el sistema económico. No pueden ser de nuevo un maquillaje, no pueden ser de nuevo una solución parcial de los grandes problemas que tiene México en esos dos sectores. En materia fiscal, por supuesto, tenemos que aspirar a la simplificación de los diferentes procesos de la tributación. Tenemos que aspirar a una nueva dinámica de incorporación al sector formal de los que no están participando en el sector formal. Ahorita dabas un dato del sector informal, otro que es relevante y es particularmente importante para toda la gente que ve tu programa, que es que el 62% de los trabajadores en México no tienen seguridad social. Entonces el 60% de los trabajadores que están haciendo un trabajo, que están buscando desarrollarse profesionalmente, no cuentan con un servicio con una seguridad social. Exacto, 60 millones de personas están en esta condición, según el dato del INEGI. Otro tema importante es la equidad
en la tributación, ¿no? Todo No se que- puede seguir explotando a los que ya están contribuyendo, sino se tienen que buscar esquemas para ampliar la base. de manera sencilla, rápida, ¿no? Exacto. Y esto, digamos, tan complejo que es la parte económica, la mejoría en todas las áreas, seguramente lleva muchos años. Pues sí, No, eso no se va a poder Se ha lograr. hablado de que si no realizamos los cambios que se pudieran realizar hoy, las se reformas. reflejarían en 18 años. Entonces, es urgente para el México del futuro, Hacerlo de es una vez. urgente para el México de nuestros hijos implementar las reformas hoy. Porque no se hicieron hace 18, 20 años las reformas Por eso que eran estamos necesarias. ahora- Estamos hoy en este bachecito. Entonces, realmente cobremos conciencia de esto para impulsar las reformas de hoy, para que el reflejo de este trabajo se diera en este mediano plazo. A nuestros hijos y nuestros nietos. Claro. Ya no nos va a tocar tanto. Ojalá y nos toque un ¿Verdad? pedacito. Que nos toque todavía un poco. Y si me permites una Pero reflexión sí es muy complicado. sí, a partir de lo que dice Gerardo, es si lo que nos convocó aquí a este proceso de discusión fue el bache que está enfrentando México en lo coyuntural, la pregunta es cuánto podemos modificarlos y los cambios tienen un impacto en el largo plazo, digamos. La reforma educativa va a impactar hasta que las generaciones vayan asumiendo una nueva, Claro. el sistema político. Entonces, no quiero ser aguafiestas ni fatalista, pero las circunstancias que estamos viendo, los ajustes a la baja de los pronósticos de crecimiento, yo creo que ya la dinámica ya está echada a andar para este año, ¿no? Hay que tener cuidado, por supuesto, en este tipo de declaraciones, y hay que valorar cuánto sí se puede hacer para mejorar lo que sí se puede mejorar, pero tenemos que estar pensando siempre en el mediano y largo plazo, que ha sido uno de los retos de los que hacen la política pública en el país, pensar en el largo plazo. Y desear que no se atore el pacto, ¿no? Que siga- Desear que este bache, que no nos pase lo que los chilangos vemos mucho en la ciudad, que el bache está ahí, que el bache está ahí, que el bache está ahí. Y cuando vienen a taparlo, a las 2, 3 días y otra vez vuelve a aparecer el bache, que realmente el bache se tape y entonces sea una carretera por la que puede circular. Ese es el tema fundamental. Si no, vamos a seguir... No quedarnos en lo coyuntural. No quedarnos en lo coyuntural, sí. Y el pacto, como comentabas, debe poner esta condición, realmente debe ser la mesa en donde las diferencias se discuten, se hablan y se llegan a acuerdos. México debe ser más importante que Sí, y yo he platicado con mucha gente, empresarios y de diferentes sectores, y todos hablan y me dicen, oye, es que no hay gasto, no hay inversión. Yo creo que también es un llamado a que el gobierno empiece a gastar. a que se pongan las pilas. Y ojalá... No a sí. derrochar, A Sí, claro. gastar, hacer el gastar, gasto claro. que deben de hacer, porque ese es un deber. crear infraestructura, Sí, crear claro. servicios. Las políticas públicas se financian con esto. Si no hay gasto, no hay política pública, se detienen, se contraen. Así es. Entonces estamos esperando del ejercicio del gasto para que las políticas públicas fluyan. Bueno, una razón más para una reforma fiscal, una reforma hacendaria, ¿no? Que podamos tener recursos independientemente de los ciclos económicos, que podamos ejercerlos o que los gobiernos lo puedan ejercer con transparencia, con rendición de cuentas. Y el reto en materia hacendaria es precisamente que cuando estemos en una circunstancia similar a esta, no nos estemos preguntando en un programa de televisión por qué no está gastando, qué es lo que está pasando en materia de inversión en infraestructura en las diferentes regiones del país. Pues ahora que estaba viendo las imágenes, traigo una corbata igualita a la de Agustín Carstens en las imágenes. Y yo espero que salgamos de este bache lo más pronto posible por el bien de todo el país. Y les agradezco mucho. Nos vemos la siguiente semana.